Voy nuevamente a hacer la presentación de Paula. Primero, bienvenida a esta charla en nuestra comunidad sefaradí tecnológica hoy en día vía Zoom. Paula Calderón Melnik es académica y subdirectora del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, además académica de la Universidad del Desarrollo. Periodista y magíster en filosofía, actualmente está sacando un doctorado en filosofía. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre el pensamiento judío moderno y contemporáneo. Asiste periódicamente a congresos en Chile y el extranjero abordando la temática de judaísmo, judeidad y filósofos como Arendt, Benjamin, Jonas, Kafka, Anders, etc. Así que bienvenida, querida Paula, gracias por esta segunda charla y somos todos oídos. Bueno, de nuevo agradecerles la invitación a la comunidad sefaradita. Estoy muy contenta de dar estas charlas, como les decía, la charla anterior también porque se enmarca dentro de las 7 candelas de mi hija, de la Noa, así que ya no puede ser más feliz el encuentro. La charla de hoy día se junta un poquito con la que vimos el martes pasado. Yo igual voy a ir recordando algunas cosas para los que no estuvieron, pero para los que estuvieron les va a ser más fácil seguir el hilo de algunos conceptos. Hago una advertencia que uno no debiera hacer, pero me pongo el parche antes de la herida, que Kafka, explicarlo un poquito más complejo porque él es más, bueno, las obras de Kafka son kafkianas, vale la redundancia, así que voy a tratar de decirlo lo más en simple posible y si algo no se entiende, después obviamente me pueden preguntar y podemos aclarar las dudas. Martín por ahí decía que Martínez que no se escuchaba, pero me parece que el resto escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí, perfecto. Todo bien. Todo bien, ya. Lo otro, que en la primera página acá está mi mail, que es paulacalderon@uchile.cl, que está aquí en la portada de la presentación, por si alguien quiere la información, la presentación, etcétera. De todas maneras, el rabino, el Dani ahí ya comentó que la van a sociabilizar, pero si quieren cualquier cosa o quieren saber más del Centro de Estudios Judaicos, también me pueden escribir y lo podemos organizar. Bueno, lo que vamos a ver hoy día en media hora, que es un desafío, voy a tratar de condensarlo y no pasarme mucho, va a ser la noción de situación límite de judeidad en Kafka, y eso a su vez analizado por Arendt, como la derivada de la derivada. Vamos a ver en el fondo los estudios que hizo Hannah Arendt sobre la obra de Kafka, y lo que yo también estoy investigando para mi doctorado, que es el tema de las situaciones límites en Jasper, que es un filósofo alemán que fue el maestro de Hannah Arendt, que si bien él no es judío, sus análisis sobre Alemania, sobre todo sobre el proceso de la culpa de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, dan muchas luces para entender todo este proceso tan complejo. Bueno, además, la esposa, ¿cierto?, de Jaspers era judía, entonces ellos también sufrieron la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, escapándose, ¿cierto?, de la Gestapo y no pudiendo ejercer la docencia. Bueno, entonces lo que hay que centrarse o por dónde escuchar esta presentación, por dos conceptos claves. Uno, entonces, el de la judeidad, que lo vimos la sesión pasada, pero vamos a hacer una rápida repasada. Y otro es el concepto de las situaciones límites. Y todo esto bajo la mirada, ¿cierto?, de Hannah Arendt. Acá podemos ver unas imágenes, ¿cierto?, de Kafka cuando era pequeña. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les mostré una de Arendt también cuando era pequeña? Me gusta mucho mostrar a los autores en su niñez o en su intimidad de alguna manera para que nos acerque más y no los veamos como estos académicos que a veces se ven difíciles de comprender, ¿cierto? A veces aproximarnos desde una imagen más amigable creo que nos puede acercar un poquito más. Bueno, Kafka, un poco de su biografía, nace en 1883 y fallece en 1924, y él muere en un periodo anterior a Auschwitz o a la Shoah o al Holocausto.
Sin embargo, Reyes Mate y Mayorga, que son dos pensadores españoles, van a indicar que Kafka va a ser un avisador del fuego, en tanto que en sus obras se leen signos que van a anticipar el Holocausto, a pesar de que él no vivió la Shoah. El concepto de avisador del fuego es bastante interesante porque tiene relación con que hay ciertos sujetos, dice Benjamin, que es un filósofo también judío de origen alemán, más o menos contemporáneo a Kafka, que anticipan las barbaries que amenazan con suceder prontamente con el objetivo de impedir que las catástrofes se lleven a cabo. Son autores como Kafka que escriben sus textos antes de la Shoah, pero pareciese como si los hubiesen efectuado después. Entonces es interesante, este concepto de avisador del fuego que escribe Benjamin, y que Benjamin incluso lo utiliza para pensadores como Kafka, se anticipan a las catástrofes. Kafka obviamente no sabía lo que iba a pasar en la Shoah, él fallece antes, pero cuando uno lee sus textos puede encontrar señales o signos que nos van anticipando lo que está por venir. En cuanto a su biografía, como muchos de ustedes sabrán, Kafka fue educado por una familia burguesa judía que se intenta integrar a la cultura de habla alemana, y como forma de rebelarse a esta forma de vida va a optar por la búsqueda intelectual. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior nosotros hablamos que la forma de integración a través de la cultura o del intelecto o de la enseñanza fue clave para los judíos de habla alemana en Europa? Martina por ahí me mandó un mail súper interesante de su propia experiencia personal. No sé si lo puedo comentar, pero su papá le decía, no pierdas el tiempo jugando de alguna manera, que la educación o el estudio va a ser clave. Y eso que parece una frase tan simple de un papá a un hijo, para Arendt está anclado la forma de integración que tenían los judíos a Alemania y a Europa en general, como vimos la sesión pasada. Y los hijos de hombres de negocios, como es el caso de Kafka o Benjamin, se van a rebelar contra sus padres, ¿cierto?, que quieren que vayan a la universidad y tengan una educación formal, adhiriendo o al sionismo, o al comunismo, o a la búsqueda intelectual. Entonces es interesante, porque el sionismo en esta época, en la que vive Kafka y Benjamin, va a ser una forma de rebelarse a los padres, muy distinto de lo que sucede hoy, al menos en las comunidades judías local. Pero en su momento el sionismo era una forma de rebelarse, ya que la mayoría de los judíos quería integrarse a la vida alemana, más que buscar una solución fuera de Alemania a su problema de integración. Lo mismo pasaba con el comunismo o con una búsqueda intelectual más crítica. En Arendt nos va a decir que en Kafka se refleja el arquetipo del paria consciente. Para Arendt, Kafka va a ser parte de una tradición oculta de un notable grupo de poetas y escritores y artistas judíos. En un momento, ¿cierto?, donde a los judíos no se les daba el derecho a la ciudadanía, como nos decía ahí Joyce y su marido, ¿cierto?, que hablábamos al principio, que no tenían este acceso a los derechos civiles básicos. Recién en la República de Weimar, como vimos en la sesión anterior, los judíos tuvieron totalmente los derechos civiles, pero no duró casi nada porque después Hitler asume el poder. Entonces, en este periodo tan convulsionado y tan complejo, un grupo de judíos, entre los que se encuentra Kafka, de acuerdo con Arendt, se van a integrar a la sociedad mayoritaria a través, dice Arendt, de la imaginación de la cabeza y el corazón. Son poetas, escritores y artistas judíos. Como vimos en la sesión anterior, el paria consciente para Arendt va a ser un judío que es consciente de su ser paria. Recordemos que estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que están conscientes de que no son aceptados por la sociedad mayoritaria, no se compran esta promesa de la integración, son críticos de este proceso. Y también tienen una mirada crítica de su propia comunidad judía, de la vivencia en el gueto. Entonces son sujetos que viven en las orillas, y desde esas orillas plantean su creación. ¿Y por qué una tradición oculta? Porque Kafka o Benjamin no fueron, entre comillas, famosos en vida, ¿cierto? Y al igual que Arendt, no fueron tan bien recepcionados incluso por sus propias comunidades locales o por la propia sociedad mayoritaria. Entonces, interesante cómo, siendo parte de una tradición oculta o desde una vivencia en el margen o desde la orilla, como vimos en la sesión anterior, logran ampliar los límites de la propia condición judía.
bueno, como es sabido, me imagino por muchos, uno de los textos más conocidos de Kafka es su carta al padre, donde Kafka va a criticar a su papá de una forma bastante dura la falta de capacidad que tuvo para transmitirle el material espiritual del judaísmo que componía al pueblo judío. Es decir, le critica a su papá que no fue capaz de enseñarle las costumbres, las tradiciones, las festividades y la religión, ¿cierto?, de esta colectividad o del pueblo judío. El padre de Kafka crece en el gueto, por lo cual aún él tuvo cierta vivencia de lo que era la religiosidad, ¿cierto?, en el gueto. Pero tantas eran sus ansias, dice Kafka, de integrarse y secularizarse a la vida europea, que su padre decide suprimir los principales hitos del judaísmo. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Esto va a causar que Kafka, como veíamos en la sesión pasada, se encuentre tensionado en su propia identidad judía, ¿cierto? Quiere integrarse a la sociedad mayoritaria que no lo acepta, y por otro lado es crítico de la vivencia de su propia comunidad local. Entonces quedan en una especie de limbo sin pertenecer a ninguno de los dos espacios. En ese sentido, Forster, que es un escritor argentino que ha analizado harto la obra de Kafka, nos va a decir lo siguiente, en cuanto a la crítica que hace Kafka a su padre. Kafka no tiene recuerdos del judaísmo, él carece de aquellas vivencias aldeanas casi primitivas del gueto, pero profundamente arraigadas en siglos de tradición talmúdica que sí alcanza a experimentar su padre, quien las abandona atraído por la sociedad urbana y moderna y secular. Apenas sí recuerda ese pasado, en ellos la memoria se va difuminando, las palabras de la tradición van quedándose en cáscaras vacías, un mundo que perturba profundamente a sus hijos. Es decir, los hijos se sienten ni de aquí ni de allá, sienten que no calzan en una comunidad judía, que la sienten, que los reprime de alguna manera, pero también están muy conscientes de que no calzan en la sociedad mayoritaria que no los acepta. Y a eso se le suma que en sus casas no tienen una vivencia cotidiana del judaísmo. Y Kafka es bastante duro con su padre. Dice que la vivencia judía que su papá le transmite es un simulacro, lo que está entre comillas textual del texto Cartas a su padre, ya que este simulacro se va a basar en que lo que hace el papá de Kafka y otros hombres judíos como él, de alguna manera, es reemplazar la transmisión del judaísmo cambiándola por la pertenencia a una clase social y económica judía. Ello implica que la cultura judía se va diluyendo hasta limitarse a la reunión de un grupo de judíos solo en función de una actividad social, pero sin una búsqueda reflexiva de lo que significa el ser judío. Se cambia entonces la espiritualidad o la transmisión del judaísmo por una actividad social y la pertenencia como un determinado club o un determinado espacio socioeconómico. Y aquí les traje una fotografía de Kafka y Benjamin. Les he hablado harto de Benjamin, ya que yo hago bastantes similitudes entre ambos, ya que son contemporáneos en edad más o menos, en el periodo que les tocó vivir, y son contemporáneos también en la crítica que le hacen a su familia o a su padre. De hecho, Benjamin, en su texto Crónica de Berlín, también va a criticar a sus papás, al igual que lo había hecho Kafka, señalando que de alguna manera los judíos habían cambiado la vivencia en el gueto, que era una vivencia en un barrio cerrado, ¿cierto?, por ahora la vivencia en otro barrio, ¿cierto?, que se basaba en condicionantes económicas. En este sentido, Arendt también va a decir que detrás de lo que señala Benjamin se encuentra una crítica en la forma de integración que tuvieron los padres judíos, los padres de Kafka y Benjamin a la sociedad. Sobre todo si consideramos que estas personas vivían entre dos barrios, el barrio judío y el barrio alemán. A ello se suma, como explica Arendt, que a los judíos, para ser aceptados en el mundo europeo, se les va a exigir que como judíos fuesen parte de una determinada clase económica y social, diluyendo su legado cultural judío. Con tal que Benjamin va a criticar el que sus padres siguiesen estas exigencias de la sociedad mayoritaria para lograr su integración,
y aquello produjo que su familia cambiase el encierro del antiguo gueto judío por un nuevo barrio caracterizado por la posición económica carente de contacto con la realidad, lo que le genera una mayor inseguridad al depender su confianza interior de la mirada externa que les brindase la sociedad burguesa alemana. Se cambia el antiguo gueto, cierto, religioso judío, por ahora un gueto económico-social. En relación a sus obras, que es el segundo punto que quería traer a colación, si analizamos Descripción de una lucha, que es un texto de Kafka que no alcanza a ser una novela, se dice que es un cuento largo, de acuerdo con Arendt, ya se aprecian señales que nos pueden ilustrar cómo era la condición judía, ¿cierto?, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Nos dice Kafka en su texto Descripción de una lucha, o nos muestra, ¿cierto?, Kafka, una sociedad compuesta por absolutos nadies. Al respecto nos dice Kafka: a nadie he hecho mal, pero nadie me quiere ayudar, nadie en absoluto, de lo contrario sería absolutamente hermoso. Arendt se va a colgar de esta frase, absolutos nadies, que el protagonista del texto de Kafka señala, para explicarnos que esta sensación que tiene el protagonista, que también se llama acá, de ser un absoluto nadie, se vincula con cómo era percibido el judío en la sociedad europea. Si bien en las obras de Kafka no se aprecia ningún personaje que uno pudiera decir él es judío, no hay un personaje que tenga peyes, por ejemplo, o que tenga el talit o el tefilim o que haga Shabbat, por decir algo, si uno lee la experiencia de vida que tienen sus protagonistas en las novelas, de acuerdo con Arendt, uno podría decir que son personajes típicamente judíos en cuanto a cómo viven su condición judía, sobre todo la de aquellos judíos que vivieron el proceso de secularización tras la Revolución Francesa. Estos absolutos nadies que refleja el protagonista de este texto de Descripción de una lucha, refleja, ¿cierto?, de acuerdo con Arendt, el político en el que vivía el pueblo judío desde el siglo XVIII hasta antes de la Shoah, donde los miembros de este pueblo eran considerados como parias. Ya vimos en la sesión anterior qué significaba esto de ser paria, ¿cierto?, de estar al margen de la sociedad, con una comunidad compuesta por individuos que eran marginados social y políticamente y no eran realmente aceptados por la sociedad. Los absolutos nadies de Kafka serán este grupo de judíos parias que surgen en épocas que se tornan tan oscuros para ciertas comunidades perseguidas que el hecho de retirarse del mundo ya no depende de su propia decisión. Arendt va a ser bastante crítica con los parias, ¿cierto?, con los absolutos nadies. Por un lado, no son aceptados por la sociedad, ¿cierto? Nadie quiere ser paria, nadie quiere ser excluido de la sociedad. Pero lo que Arendt va a criticar a los parias, sobre todo a los parias judíos, digamos, como eran considerados en la sociedad, es que en el fondo ellos no se dieron cuenta de la discriminación que sufrían en este periodo. De alguna manera se genera tal fraternidad o tal cohesión en aquellos grupos que son perseguidos, que no logran ver lo que está más allá del grupo, de alguna manera no logran ver el trato inhumano del que son víctimas por la sociedad. De alguna manera los integrantes de estos grupos parias, bajo la presión de la exclusión, se juntan tanto entre sí que desaparece entre ellos el espacio denominado como mundo, constituyéndose en cambio una condición igualitaria entre sus miembros. Para entender esto, hay que recordarnos de la Revolución Francesa. Recuerdan que la Revolución Francesa prometía igualdad, fraternidad, libertad. De alguna manera la fraternidad era vista como un valor que debía ser universal y como algo positivo. Pero Arendt va a criticar este concepto de la fraternidad, porque la fraternidad hace que nos juntemos más entre los iguales, entre los que somos víctimas o perseguidos, y dejemos de ver lo que está más allá de nuestras narices. Estamos tan calentitos unidos los unos con los otros que dejamos de entender las señales del mundo externo a nuestra propia comunidad.
El segundo texto que Arendt va a analizar para entender la condición judía va a ser El Castillo. No sé si alguno de ustedes leyó el libro El Castillo. Si no es así, se lo recomiendo, es muy, muy bueno. Y en este texto se ve al personaje que es K, que es el protagonista, que constantemente quiere entrar al castillo. K es contratado con un cargo como funcionario público, agrimensor, y llega, ¿cierto?, con los papeles que le indican que él puede pertenecer al castillo. Sin embargo, por diferentes motivos, nunca es finalmente aceptado en el castillo. Se le ponen una y otra vez múltiples excusas para su no integración, y siempre queda del lado de fuera de las murallas del castillo junto con el resto de los miembros del pueblo, que son considerados también como paria por los miembros del castillo. Para que entendamos de qué se trata el texto, nos dice acá el protagonista del castillo en esta obra. Le señalan acá, perdón, las personas del pueblo en el texto del castillo. Le dicen, usted no pertenece al castillo, no es del pueblo, usted es un don nadie, un forastero, uno que siempre resulta superfluo y siempre está en camino. Arendt, cuando analiza la obra El Castillo, dice que también, ¿cierto?, en K se aprecia el concepto del paria, ¿cierto? En esta novela, en El Castillo, se observa que de ninguna parte, ni tampoco se sabe cuál era su vida anterior a la del castillo. K entonces se convierte en la figura del extranjero, al que nadie puede clasificar porque no pertenece ni al pueblo ni al gobierno. Si bien se sabe que la llegada de K se relaciona con las autoridades, el protagonista no tiene derecho a quedarse como ciudadano, siendo considerado como superfluo, como innecesario, como que está de paso por todas partes, por lo que se le enrostra una y otra vez que es ajeno al lugar. K, como paria, solo se puede juntar entonces con otros sujetos que, como él, están en su misma condición, que están al margen y que no logran, al igual que él, encontrar una vía para poder ingresar a la sociedad, que en este caso está reflejada por el castillo. K incluso se ve por su vestimenta, ¿cierto? Él está vestido muy formal, además tiene los papeles para poder trabajar en el castillo. Si se lo compara con los demás miembros del pueblo que no logran ingresar al castillo, se ve como quien está con las mejores condiciones para entrar. Sin embargo, es quien más excluido es por el castillo. Yo no podría pensar en el símil con los judíos que tratan de ingresar a Alemania, ¿cierto? Se secularizan, como vimos en la sesión anterior, se forman en la Bildung, en los valores de la cultura alemana, cumplen con todos los requisitos que la sociedad alemana, europea, les está pidiendo para su integración, tienen la vestimenta correcta, el idioma correcto, sin embargo no logran entrar al castillo o a la sociedad europea, que es un poco lo que le pasa acá. Cumple con todos los requisitos, es más, una y otra vez está cambiando para cumplir con las exigencias que el castillo le pide, pero aún así no logra ingresar. Es más, K, como tiene un pensamiento crítico, constantemente está cuestionando el por qué no se lo deja ingresar a la sociedad. Y este cuestionamiento más molesta a los aldeanos, a los miembros del castillo, por no saber, ¿cierto?, aceptar cuál era su lugar en la sociedad. Y su lugar era el lugar del paria, ¿cierto?, el que acata la exclusión sin oponer resistencia. Finalmente, hacia el final del texto, K se va a dar cuenta, como sale en esta cita, que solo como trabajador del pueblo, lo más alejado posible del señor del castillo, va a estar en condiciones de alcanzar algo. Entonces se le abrirán de golpe todos los caminos que si hubiese dependido de los señores de arriba y de su indulgencia, no solo habrían quedado cerrados para él, sino que habrían sido invisibles. De alguna manera acá se da cuenta hacia el final del texto que ya no tiene que seguir luchando por entrar al castillo, que va a ser una lucha que no va a tener ninguna solución, que no va a ser aceptado, sino que solo como trabajador del pueblo, o solo entablando lazos con otros que son tan parias como él, va a encontrar su lugar en el mundo. Y la lectura que hace Arendt de esta cita es que en K se aprecia nuevamente la analogía con el paria consciente que vimos la sesión anterior. El paria consciente que es capaz de darse cuenta
que más que aceptar los privilegios que le da el gobierno o las autoridades, como puede ser un título, como puede ser la formación o la educación, como lo hicieron los judíos de excepción, o asimilándose a los valores, o asimilándose, ¿cierto?, a la cultura predominante, incluso cambiando la religión, nada de eso sirve. Que en el fondo la única forma de encontrar un lugar en el mundo es siendo un paria consciente. Esto es, sintiendo gratitud por su condición judía, por su judeidad, tratando de integrarse a la sociedad mayoritaria desde su propia condición dada, estando incluso dispuesto a renunciar a la protección del Estado con tal de lograr la integración a la sociedad mayoritaria a través del pueblo. En este sentido, cada como paria consciente se va a vincular con aquellos sujetos de buena voluntad, con los sujetos que desean los derechos humanos, sobre todo los de ciudadanía, conservando la conciencia de la libertad y la humanidad. La gran enseñanza que da acá es que la integración el proceso de secularización no tiene que ser aceptando cualquier condicionante que dé el gobierno de turno, sino que tiene que ser desde el pueblo o desde las bases de alguna manera. No desde arriba, sino desde la base en una actitud solidaria con otros pueblos o grupos parias que estén en la misma situación, exigiendo los derechos como seres humanos, los derechos de ciudadanía, la conciencia de la libertad y de la humanidad. Y finalmente, el último que podemos analizar es la judeidad de América. Se lo recomiendo, siento, es un libro largo, eso sí, y es curioso porque cuando Arendt habla de América se refiere como que fuera vinculado a las novelas épicas norteamericanas. Pero yo cuando lo leí encontré esta frase hacia el final en América que me hizo mucho sentido con este concepto del paria. El protagonista se llama Carl, pero para mí es el mismo protagonista del proceso del castillo y de descripción de una lucha. Si bien los otros personajes se llaman K, acá Kafka le pone el nombre para mí, que sería Carl. Para mí es un mismo personaje. Se trata de un joven de 16 años que debe abandonar Europa por una serie de motivos, llega hasta Estados Unidos a vivir con su tío. Sin embargo, le empiezan a pasar una serie de experiencias que nuevamente imposibilitan su integración a Estados Unidos, al sueño americano. Yo me gusta imaginarme a Carl como qué hubiera pasado si el K del castillo o el K de descripción de una lucha decide abandonar Europa y llegar a Estados Unidos producto de su pertenencia a un pueblo paria. Y esto es lo que sucede de acuerdo a mi visión. Carl finalmente nunca logra un trabajo estable en América y solo encuentra un trabajo en el teatro de Oklahoma y le dicen que su trabajo va a ser el de negro de un trabajador técnico. Y acá mi lectura de alguna manera es que si se lo contrata como negro trabajador técnico, se lo está nuevamente considerando como un paria. Es decir, ni siquiera en Estados Unidos los personajes de Kafka logran la integración, logran pertenecer a la sociedad mayoritaria. Y más encima logra la integración en un teatro. Y si uno analiza lo que es un teatro, ¿cierto? Es un espacio destinado a los espectáculos. Es un lugar donde uno representa un papel, en este caso el rol de negro, lo que sigue simbolizando la marginalidad como el único espacio posible para la integración a la sociedad de los individuos parias. De alguna manera, Kafka no logra visualizar un espacio donde los judíos pueden encontrar una integración, ni siquiera, ¿cierto?, en Estados Unidos. Como momento conclusivo, podemos apreciar que los personajes de Kafka en relación a la judeidad se convierten en modelos que reflejan la caída progresiva de la sociedad en el periodo previo a la Shoah, donde los judíos parias, al igual que los protagonistas del escritor checo, no logran la ciudadanía y la igualdad de derechos. Escenario que se agudiza con el Holocausto, en el cual la discriminación hacia los judíos, los extraños, los absolutos nadies de Kafka, aumentará hasta hacerse legal,
convirtiendo al paria en proscrito político, estando fuera de toda sociedad. ¿Por qué hacer tanto énfasis en esto de que el pueblo judío era considerado como un pueblo paria, ¿cierto? En las obras de Kafka o en la lectura que hace Arendt. Por lo que sale al final de este momento conclusivo, porque los pueblos, los grupos parias, los extraños, los absolutos nadie, el que no tuvo los derechos de ciudadanía para Arendt, van a ser de alguna manera las víctimas, ¿cierto?, de posibles catástrofes mayores incluso a las que sufrieron en un momento. Si uno quisiese saber quiénes van a ser las víctimas de persecuciones, va a ser, para Arendt van a ser, para Benjamin también, los grupos oprimidos, los grupos parias, los pueblos, ¿cierto?, que no encuentran un lugar en la sociedad o los derechos civiles. En esto voy rapidito porque me queda poquito tiempo, que es el segundo concepto que les quería traer, que es el concepto de situación límite. Y esto se puede apreciar en el texto El proceso. No sé si ustedes leyeron El proceso, también se los recomiendo, pero básicamente el protagonista lo están persiguiendo constantemente. Aquí uno puede sentir esa claustrofobia que uno siente en las novelas de Kafka. Él lo persiguen y se pregunta, me persiguen y no sé por qué. Casi desde las primeras páginas se ve esta persecución. Y de alguna manera este protagonista, que también es K, no se somete a una resistencia muy, muy fuerte hacia sus opresores. Si bien tiene una cierta resistencia, no es todo lo que uno pudiese esperar para toda la persecución que sufre. Y Arendt sí trata de dar una explicación de por qué Kafka o K no se revela a toda esta persecución, ¿cierto? Se somete de alguna manera a toda esta persecución que es víctima. Y al respecto nos dice K en el texto: ¿cómo demostrar la culpabilidad de una persona? Aquí todos somos seres humanos, tanto los unos como los otros. Es cierto, dijo el sacerdote, pero así suelen hablar los culpables. Exclamó el tío K. ¿Acaso quieres perder el proceso? ¿Sabes lo que esto significa? Significa que te van a eliminar. Tu indiferencia me saca de quicio. Al verte casi podría creerse en el dicho, estar procesado supone haberlo ya perdido. Un poco para quienes no se leyeron el texto, hacia el final de la novela, quienes no se lo han leído aquí, muteen esta parte para que no escuchen el final del libro, aunque bueno, es bien conocido. Al final K lo detienen, ¿cierto?, después de todas estas persecuciones y lo matan, digamos. Esto termina en un asesinato. Antes de ser asesinado, como sale ahí, él tiene una conversación con un sacerdote, minutos antes de morir. Y este sacerdote lo único que hace es enrostrarle acá que su forma de hablar es la de las personas que son culpables. Incluso, como sale en la segunda viñeta, un tío le dice acá, trata de defenderte, si no vaya a perder el juicio. Pero aún así K se mantiene como impávido de alguna manera ante esta persecución. Si nos vamos a Jasper, que era este filósofo que yo les nombraba al principio, Jasper va a señalar que la culpa es una de las situaciones límites que nos hacen reflexionar. Jasper, así muy rápidamente, señala que hay ciertas situaciones límites que nos llevan, dependiendo cómo uno las enfrente, a ciertos procesos de conocimiento. Por ejemplo, el estar cercano a la muerte, la incertidumbre, la culpa. Son ciertas situaciones que si uno las enfrenta de determinada manera puede dar un salto hacia la trascendencia o se le puede dar un sentido de alguna manera al sufrimiento. Entonces K, de alguna manera, si uno interpreta este concepto de Jasper de la situación límite, al no oponer resistencia a este proceso, es porque él de alguna manera siente que esta culpa es justificada. ¿Ya? Él siente de alguna manera que si hace lo que el sistema burocrático le está exigiendo, de alguna manera va a recibir una respuesta a este sistema y se va a hacer una cierta justicia. El problema es que en estos regímenes burocráticos se utiliza esta culpa
no para que el ser humano logre una trascendencia, como sería en una situación límite y aspersiana, sino que se utiliza esta culpa para que el sujeto se someta finalmente al proceso y no oponga una resistencia mayor. Entonces, esta culpa, que en términos aspersianas te puede llevar a una trascendencia, es utilizada por los regímenes burocráticos de forma contraria, con tal que el sujeto no logre una trascendencia, sino que logre cumplir las órdenes del régimen casi sin oponer resistencia. Uno podría, después lo podemos conversar, extrapolar esto a qué es lo que pasaba con los judíos en el periodo anterior a la Shoah, cuando estaban todas las leyes de Nuremberg, y aún así ciertos pensaban que las cosas iban a mejorar o que de alguna manera el sistema judicial iba a cambiar o que se iba a dar una situación donde todo se solucionara de alguna manera. Tenían en mente esta idea de la trascendencia aspersiana, de que las cosas o las situaciones límites o los momentos adversos nos iban a llevar a una trascendencia. Pero estos regímenes totalitarios o burocráticos lo que hacen es tergiversar estos conceptos trascendentales del ser humano con tal de someter al sujeto. Si está muy enredado, después lo podemos ver en la parte de las preguntas para poder aclararlo más. Entonces, en el caso de acá, la culpa que surge del cara al límite será tergiversada por la culpa que produce la burocracia. Entonces, en vez de lograr esta trascendencia que él esperaba al someterse a la maquinaria, lo único que encuentra es una burocracia, que no busca una toma de conciencia moral o filosófica del implicado en miras de su trascendencia, sino solo quiere el cumplimiento de la administración a través de decretos arbitrarios. Para Arendt, esto refleja lo que ocurría en el régimen burocrático del Imperio Austrohúngaro de antes de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los individuos se veían sometidos a procedimientos judiciales en los que la interpretación de la ley se vincula con la administración de la ilegalidad y donde quienes estaban a cargo de la ley vivían en una ociosidad, en una maquinaria burocrática autómata que tomaba la última decisión. Los sistemas donde no existe justicia y se abusa del poder, el pensamiento, es decir, la capacidad de trascender a través de la toma de conciencia y la reflexión, intentan ser anulados. Entonces justamente eso es lo que van a buscar estos regímenes burocráticos, que luego el totalitarismo nazi va a ser especialista en eso, ¿cierto? Lo que buscan es una maquinaria burocrática autómata que toma la última decisión, que hace que los sujetos no busquen la trascendencia, sino que busquen someterse finalmente a lo que dicta el régimen sin oponer prácticamente resistencia, ya que no existe la justicia, se abusa del poder, y todo eso hace que no exista pensamiento, entendiendo el pensamiento para Arendt como el diálogo con uno mismo, pero también el diálogo con los otros, en una búsqueda de la ética y de la moral. Bueno, eso es lo que les traía hasta hoy día. Yo sé que esta última parte puede haber sido media enredada, pero lo podemos conversar para poder explicárselos mejor. No sé si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias, querida Paula. Ha estado interesantísimo. La idea es que hagamos un grupo de preguntas, ojalá más o menos concretas, para que aquellas personas que tienen interés tengan la oportunidad. Nos vamos a dar entre 10 y 15 minutos para las preguntas. Rab, Dani, cada uno por favor, si levantan la manito en las reacciones, los que quieran hacer las preguntas, y así seguimos un orden. Rab, Dani, por favor. Primero agradecerte nuevamente, Paula, por tu visión sobre Kafka y además también esta visión de Hannah Arendt, digamos, sobre lo que era, digamos, la visión, digamos, en los libros de Kafka. Un poquitito me estaba mirando, digamos, las reflexiones finales, especialmente, como para entender lo precursor que fue Kafka en entender hacia dónde iba la dirección del judío, digamos, que quedaba, en definitiva, digamos, interesante ver la visión judía, ¿no? Que de alguna manera quedaba expuesto y donde casi como vaticinaba, o sea, y esto es cierto que parece Pollo ha escrito a esta grave pregunta, ¿no? Que uno siempre se hace,
por qué la gente no reaccionaba, ¿no? O sea, o en realidad, o cómo ir, digamos, como oveja, ¿no? Entonces es muy interesante la visión que él aporta desde entender el rol que toma este paria para decir que se quedó sin herramientas y al igual que K, digamos, se queda sin ninguna posibilidad de reaccionar frente a todo lo que pasa alrededor. Este tipo, digamos, de cosas son los que hacen decir que él realmente vaticinaba la Shoah. Dani, gracias por tus palabras, porque con todo lo que dijiste quedo tranquila de que se entendió lo que dije, porque tenía la duda de si todo lo que estaba diciendo se entendía, porque esto lo estoy trabajando para mi tesis y todavía no lo tengo tan digerido como lo que les expuse la vez anterior, que ya lo tengo súper masticado. Esto todavía es como, lo que les estoy exponiendo está en proceso. Yo misma, mientras lo voy diciendo, lo voy entendiendo, porque no es tan fácil, o sea, es complejo, pero lo que tú dices es exacto. Ni yo lo hubiera dicho mejor. Eso es lo que yo quería decir, que en el fondo, detrás de todo esto está el por qué uno podía decir que Kafka era un avisador del fuego. ¿Se acuerdan eso que dije al principio, que los avisadores del fuego, de acuerdo con Benjamin, son estas personas que son capaces de, sin quererlo, porque no hay una intención, no es que uno se siente y diga, no es como que sean tarotistas o se conecten con una trascendencia, o como los profetas, ¿cierto? De hecho, se compara a los avisadores del fuego con los profetas. O sea, los profetas obviamente tenían un motivo religioso y una conexión con Dios, pero hay intérpretes que dicen que aquí hay algo los filósofos son como los profetas contemporáneos. Si bien a lo mejor no hay una conexión con Dios, a través de sus escritos logran, sin que se lo propongan, vaticinar o adelantarse a lo que iba a pasar. Así que sí, pues es lo que tú dices. Ana Luisa, tienes una pregunta. Tienes que desmutearte. Ahí sí. Primero, agradecerte la charla, estaba muy interesante, me encantó. Bueno, confirmar, o sea, que Kafka es el gran vaticinador de la Shoah, porque él describe el ambiente previo a la Shoah a través de sus libros, y hoy día, bueno, después de ocurrido la Shoah, uno se da cuenta de que él intentaba advertir esta, como se dice, metamorfosis, este cambio de la sociedad europea con los judíos, en especial con los judíos. Y la pregunta que quería hacerte es, mi duda es si la escuela de Frankfurt toma renombre, o sea, todos estos filósofos y escritores recobra nombre después de la Shoah entonces o antes, cada uno, porque está Walter Benjamin, está Jasper, está Shalom Aleichem, está bueno, Kafka, que ya había fallecido creo, pero entender un poco que esto toma impulso después de la Shoah. Es una súper buena pregunta. Mira, yo justo estoy investigando ese periodo y como todo este periodo es bien convulsionado, no es lineal, ¿ya? Depende de cada personaje cómo fue un poco su experiencia, pero en el caso de Kafka y Benjamin, que son los que hemos estado hablando, es posterior. De hecho, los dos fallecen sin reconocimiento en vida. El caso de Kafka se lo analiza mucho después de fallecido. Incluso él pide, ¿se acuerdan a Max Brod? Creo que se llama su amigo que tenía todos sus textos, le pide que queme su obra, y si no es porque él la salva, ni siquiera sabríamos todo esto. Y en el caso de Benjamin, es más triste porque, bueno, Benjamin Adorno, ¿cierto? En base a tu pregunta, que es quien se lleva a la escuela de Frankfurt a Estados Unidos, algunos autores, entre ellos Arendt, responsabilizan a Adorno un poco del triste final que tuvo Benjamin, de que haya pasado, como, por decirlo en palabras coloquiales, tan piola en ese periodo y no se le haya dado una cátedra o algo más importante que lo hubiese ayudado en ese periodo tan complicado, a pesar de que Adorno fue
quien promovió la obra de Benjamin en Estados Unidos. Ahí Arendt es bien dura con Adorno y se adjudica a ella misma y a Gershom Scholem el salvar el legado de Benjamin. Yo sé que tu pregunta era por Kafka, pero me fui por las ramas con Benjamin. Pero son una generación en el fondo, sí, son una generación que claro, les tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial, el ser refugiados, el ser exiliados, el vivir entre Alemania, después en Francia, después llegar a Estados Unidos con lo opuesto, tener que reinventarse. Algunos fallecen en el camino, entonces no es lineal como el éxito, ni yo tampoco diría, de acuerdo a mi interpretación, que es la escuela de Frankfurt la que los salvó o el que los hizo visibles. De alguna manera, los análisis posteriores a la Shoah han ido haciendo relevar a estos filósofos. Yo creo que ahí la pega que hizo Arendt es re importante. Mira, algo que no se sabe mucho es que Arendt, junto con Gershom Scholem, que es otro filósofo súper importante de la época, después de la Shoah vuelven a Alemania, los dos son alemanes, invitados, no recuerdo en este momento, por una organización judía, a buscar el legado de Benjamin de los restos de Alemania destruida, de las bibliotecas, a rastrear todo ese material que había quedado perdido o en manos quién sabe de dónde. Entonces ellos también tuvieron una pega como de ir a buscar el legado judío tras la guerra. Entonces a veces cuando se critica a Arendt, a propósito de la pregunta de Joyce, que me dejó sin poder dormir el martes pasado, de si Arendt sentía amor por el pueblo judío, yo creo que sí, porque todo esto de volver a Alemania después de la guerra, a buscar el legado de Benjamin y el legado judío que había quedado destruido por los nazis, requiere una valentía y un esfuerzo súper grande. Entonces, a propósito de lo que tú preguntas, son como fuerzas múltiples que van haciendo que estos personajes cobren vida. Yo creo que, por lo menos lo que yo estoy investigando en mi tesis de estas situaciones límite, de cómo a través de ciertos momentos que nos producen sufrimiento el ser humano puede trascender, que es lo que plantea Jasper. Entonces una lectura jaspersiana de la Shoah o de momentos muy críticos cercanos a la muerte o el dolor puede ser, más que buscar venganza o no sé, armarnos hasta los dientes, estos autores los vinculan hacia la trascendencia. En el caso de Jasper es una trascendencia filosófica, pero uno también lo podría ver en términos espirituales, de buscar a través del pensamiento crítico cómo trascendemos al dolor, más que buscar armarnos o pelearnos los unos con los otros. Gracias, Paula. Nos queda una pregunta de Irene y de ahí vamos a ir cerrando. Irene, te tienes que desmutear. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Paula, tú has hecho una relación extraordinariamente aguda y analítica de cómo se interpretó la obra de Kafka, que esa crítica sería, pero la crítica era de literatos judíos, como era Hannah Arendt y Benjamin. Kafka ha sido uno de los escritores más analizados en los últimos tiempos. Yo quisiera saber si los analistas no judíos comparten esta visión que nos entrega a Hannah Arendt, porque yo modestamente me he preguntado, sin haber leído ninguna de las dos obras, me he preguntado si no será una crítica horrorosa a la insignificancia del ser humano frente al Estado. ¿Podría ser o han coincidido los analistas literarios en sus análisis de que porque Kafka ha sido tan investigado, tan analizado? Yo quiero saber un poco qué dice el mundo que no es el mundo de Arendt y Benjamin con respecto a su... No sé si fui clara en mi pregunta, sí, Paula, y muchas gracias por tu documentada información. Súper clara tu pregunta y buena tu pregunta. Mira, lamentablemente uno como especialista de un tema se especializa en el tema que investiga. Uno no maneja todo absolutamente. Lo que yo les traje hoy día es la lectura que Arendt hace de Kafka, pero tal como esta lectura que me tomó como 40 minutos, uno puede encontrar la interpretación de Borges sobre Kafka, no sé, por decir algo, de cualquier, de Adorno de Kafka, o incluso está la interpretación de Benjamin de Kafka, que es más extensa que la que vimos acá.
Entonces, claro, en general, para hablar muy en general, se habla de lo que tú dices, ¿cierto? Del ser humano que se ve enfrentado a la maquinaria, ¿cierto? A la burocracia y todo. Que sería la otra lectura, pero yo tampoco quisiera decir que la lectura de Arendt o de Benjamin es la lectura judía, sino que solo, por decir solo, es la lectura que ellos hacen. O sea, lo que quiero decir que esto para mí yo lo enfrento como guardando las proporciones como los judíos que se dedican al Talmud o a la interpretación de la Torá, ¿cierto? Que está el texto y hay múltiples voces alrededor desde la cual se construye la interpretación. Entonces, cada autor va interpretando de acuerdo a su aproximación. Entonces, la que yo manejo en este minuto al menos es la de Arendt y la de Benjamin. Que no quisiese yo decir que es la interpretación judía de Kafka, sino que es la interpretación de estos dos filósofos, porque a lo mejor otros autores pueden tener otras miradas. No sé si se entiende. Pero de todas maneras, lo que sí te diría Arendt, no, lo que sí diría Benjamin, a propósito de tu pregunta, que como que el dolor de un solo ser humano es el dolor de toda la humanidad, ¿ya? Un poco en base a tu pregunta, que uno podría decir, si es que no fuéramos judíos, si acá hay personas no judías, podrían decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿O qué tiene que ver conmigo esta historia de este pueblo que fue paria? Y lo que te diría Benjamin es que existe una tradición oculta que une a todas las personas que han sufrido en la humanidad. Mira, perdón, aquí me voy a extender un minutito, pero este tema es súper apasionante, es un segundo. Que uno puede pensar en la historia como algo lineal, ¿cierto? Pasó el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3 y nos llegó al hecho 4, que es la conclusión. Una historia lineal, progresiva. Pero Benjamin va a decir que la historia no es lineal, no es del paso 1 al 2 al 3, sino que es la historia de todas las personas o grupos o pueblos que han sufrido a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido, la historia del pueblo judío sufriente se une en el hoy con la historia del quien hoy es un pueblo o un grupo paria, o quien en el pasado también lo fue. Entonces, es una historia que no es lineal, sino que une en un solo punto a todos los grupos o personas dolientes en el universo. Entonces, en ese sentido, este dolor de este K o de este paria no sería el dolor de un sujeto judío, sino que sería el dolor o el sufrimiento de un ser humano que lo une con otros seres humanos que en el hoy están sufriendo igual que ese K. Entonces, en ese sentido, la lectura es universal. Deja de ser de ese sujeto K entendido como judío y pasa a ser como un individuo sufriente que entra en la historia de los oprimidos, diría Benjamin. Gracias, Paula. Antes de darle la palabra al Rav Dani para el cierre, quiero enviarte el saludo de nuestro presidente que tuvo que retirarse hace unos momentos. Me pidió que mande en especial saludos para Jenny, tu mamá, y para Rafael, tu papá. Y yo también te quiero felicitar porque ha sido espectacular. Me da la impresión de que vamos a tener que hacer en algún momento una tercera parte donde también podamos hacer algo un poco más conversado, darnos el espacio, sin una presentación, sino que donde la gente pueda dar como opiniones y pensamientos. Rav Dani. Bueno, era todo... primero, Paula, nuevamente felicitarte, digamos, ya te conocemos y la verdad que nos maravillas con tus conocimientos. Agradecerle a tu hija que nos dio la posibilidad del postnatal y entonces tenerte un ratito para nosotros, pero bueno, y por supuesto cariños también a tu marido, y bueno, comprometerte para seguir estudiando juntos. Queremos seguir aprendiendo de ti y la visión fresca que nos das sobre estos pensadores y sobre la visión de los judíos. Me quedé un poquitito enganchado, ¿no? con el mundo de Benjamin. Yo creo que deberíamos ahí para la próxima. Sí, que es interesante un poquitito y entender, nosotros somos muy sensibles, especialmente cuando hablamos del sufrimiento, y tantas veces hablamos sobre el tema de la banalización de la Shoah, ¿sí? Pero cuando uno sigue la línea de Benjamin que tú traías, entonces para él no existe una banalización porque es el sufrimiento del mundo, de todos los sufrientes, ¿no? Entonces es muy interesante de alguna forma
también completar, y muchas veces, especialmente, yo sé que nosotros esto, no tenemos otra forma, no nos podemos poner otro sombrero y no podemos dejar de leerlo y de leer estos personajes desde los judíos, ¿no? Que un poquito fue la pregunta que te hicieron la semana pasada, pero lindo como para seguir elaborando y entender la trascendencia. De corazón, muchas gracias por habernos regalado, porque realmente fue en honor a tu hija y al Simchat Bat que hiciste estas clases, y la verdad es que muy honrada tu hija, porque en unas clases increíbles nos llevamos mucho conocimiento y mucho material y muchas ganas de seguir leyendo, aprendiendo y compartiendo. Así que un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias, Paula, y gracias a todos por haber participado. Que tengan una buena noche. Chao, muchas gracias. Gracias.